Hola a todos, bendiciones, espero que en el día de hoy tú y tu familia os encontréis bien. Primero que nada quiero dar las gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir con todos vosotros este pequeño devocional. También dar gracias a mis líderes, a los pastores, por esta confianza, amén. Y en el día de hoy te quiero hablar de la lucha contra las tentaciones. Y yo he buscado el significado de la palabra tentación y dice así: es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero probablemente dañina a largo plazo. En pocas palabras, es hacer algo que nos va a hacer daño, ¿verdad? Que nos va a traer consecuencias. Y muchos sabemos que la tentación en sí no es pecado, pero lo que sí que es pecado es cuando tú y yo cedemos a la tentación, ¿verdad? Y podemos ver en la Biblia nuestro gran ejemplo a seguir, que es Jesús. Dice la palabra que Él fue tentado en todo, pero que Él no pecó. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Podemos ver que en la vida de Jesús, cuando Él estuvo en esta tierra, Él también fue tentado. Él tuvo dificultades, Él tuvo tentaciones como cualquier otro ser humano, como tú, como yo, y eso lo puedes ver en Mateo 4. Te invito a que lo leas, a que medites, a que escudriñes esa porción de la Biblia, amén. Y vemos cómo Satanás trata de tentar a Jesús, trata de impedir que el plan que el Padre tenía para Él se cortara, ¿verdad? Trata de apartarlo de ese plan divino que Dios tenía. Y vemos y dice en la palabra de Dios que Él se apartó, Jesús se apartó a buscar dirección, a tener esa comunión con el Padre, esa intimidad con el Padre. Y es ahí cuando vino Satanás, ¿verdad? Después de esos 40 días y 40 noches, vino Satanás y lo tentó. Pero antes la Biblia dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Sabemos que el tentador es el enemigo, que el tentador es Satanás, pero el Espíritu Santo le llevó a ese lugar para ser tentados. Asimismo, a ti y a mí, el Espíritu Santo en el día de hoy nos está llevando a esos lugares para probarnos. Amén. Y vemos cómo Jesús fue tentado, ¿verdad? Después de esos 40 días y esas noches de ayuno, de oración, el enemigo se le presenta y sabemos que Jesús tendría hambre quizás estaría cansado, ¿verdad? Y el enemigo se le presenta y le dice que convierta las piedras en pan. Y ahí como vemos cómo Jesús le responde con la palabra de Dios y el enemigo lo vuelve a intentar, le vuelve a mostrar las riquezas de este mundo, toda la gloria que él puede tener. Y cómo Jesús lo vuelve a rechazar, lo vuelve a reprender en el nombre de Jesús. Vemos como en el pináculo del templo también vuelve a rechazarle, vuelve a reprender al enemigo. Amén. Jesús fue tentado para mostrar su poder, para mostrar quién era Él. Sabemos todos quién es Jesús, ¿verdad? Él vino a este mundo a morir por ti, por mí. Él, siendo Dios, se vino a un cuerpo de carne para sentir, para ser semejantes a ti y a mí, para conocernos, para vivir en carne propia, pero sobre todo para salvarnos, para rescatarnos, para que vivamos una eternidad con Él en el cielo. Y Él fue tentado así como tú, como yo, y el Señor se mantuvo fiel, se mantuvo firme al Padre. A pesar de que Él estaba en un cuerpo de hombre, dice la Biblia que Él no pecó. Amén. Y podemos ver ese gran ejemplo en la vida de nuestro Jesús, de nuestro Padre Celestial, cómo Él se mantuvo fiel al llamado que Dios tenía para su vida, fiel a su Padre. Amén. Y podemos ver cómo Jesús vence al enemigo mediante la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en la Biblia, sabemos que por muchos años, por muchos siglos, la Biblia ha querido ser destruida, ¿verdad?
ha querido radicar el enemigo la Biblia del mundo, pero vemos cómo la Biblia, cómo la palabra de Dios, a pesar de tantas dificultades, podemos ver que la podemos tener todavía. Y ahí es donde dice que vamos a encontrar palabras de vida para ti, para mí, para nuestro caminar diario. Podemos encontrar promesas, podemos encontrar palabra misma de Dios transmitido por los profetas para ti, para mí, para estos tiempos. La Biblia no está pasada de moda, no es para los antiguos, amén. No, la Biblia es tan real, es tan verdadera, que para ti, para mí está disponible todavía. Y tenemos que agarrar la Biblia, agarrar las promesas que pone la Biblia y creerle a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios está arraigada en nuestro corazón y en nuestra mente, puede venir el ataque que venga. Si estamos llenos de la palabra de Dios, vamos a saber combatir en esos ataques del enemigo. Vamos a saber reprender al enemigo, amén, y el enemigo huirá de nosotros, amén. También podemos ver cuando Dios le da permiso al diablo para que nos tiente. Podemos ver en la vida de Job, ¿verdad?, cómo Dios le da permiso a Satanás para que toque su vida. Pero también lo vemos en Lucas 22:31 y dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El propósito de Dios, como he dicho antes, es que vivamos una eternidad juntamente con Él. El propósito del Señor no es que tú y yo caigamos en la tentación, sino que Él quiere revelarnos lo que hay en nuestro corazón mediante esa tentación. Por eso el Espíritu Santo nos lleva al desierto para ser tentados, porque sabemos que Dios tiene propósito detrás de cada plan, de cada prueba, de cada tentación. Dios tiene un propósito, y es las tentaciones, el propósito que tiene el Señor es para que tú y yo conozcamos lo que hay en nuestro corazón, para que conozcamos lo más profundo de nuestro ser interior y para que nos liberemos de ello. La tentación es una prueba para conocernos realmente quiénes somos, para conocer nuestro carácter, para conocer cómo pensamos, cómo sentimos, amén. En el Padre Nuestro encontramos una oración que dice así: no nos metas en tentación, ¿verdad? Muchas veces repetimos esta frase aprendida, ¿verdad?, de memoria. Repetimos el Padre Nuestro, pero aquí podemos ver algo grande: no nos metas en tentación. El Señor quiere que tú y que yo confrontemos esas tentaciones. Quiere que tú y yo seamos valientes, nos levantemos y reprendamos esas tentaciones mediante la comunión con Él, mediante la llenura de la palabra, la llenura del Espíritu Santo en nuestro interior. Y cuando está Jesús, cuando Jesús es el dueño, está en el centro de nuestro trono, de nuestro corazón, déjame decirte que nada más puede ocupar el lugar, y puede venir lo que venga, tú y yo nos vamos a mantener firmes, nos vamos a mantener fieles a Dios y vamos a saber reprender todo ataque del enemigo, y el enemigo huirá en el nombre de Jesús, amén. Huir del pecado es un buen comienzo para no caer en la tentación. Podemos ver en la vida de José cómo la esposa de Potifar, ¿verdad?, lo perseguía, lo engatusaba, iba detrás de él, lo buscaba, ¿verdad? Pero vemos un ejemplo en José, que José se mantuvo fiel a Dios, fiel a sus principios, fiel a lo que él creía y fiel también a Potifar. Y decidió huir, él huía de la tentación, él la esquivaba, ¿verdad? ¿Te lo puedes imaginar? Yo creo que sería muy difícil para José, pero José se mantuvo fiel. José huyó de la tentación. Y así mismo como José, tú y yo tenemos que huir. Si vemos que eso nos va a hacer caer, que nos va a hacer tropezar, que nos va a hacer pecar, tenemos que huir de todo eso. Tenemos que reprender al enemigo con la palabra, arraigarnos en la palabra del Señor, que la palabra fluya por nuestros labios, fluya por nuestra boca, y el enemigo va a tener que huir, amén.
Y en el día de hoy te quiero dejar con eso y te quiero que meditemos todos juntos. ¿Qué es aquello que nos hace caer? ¿Cuál es nuestra tentación? Muchas veces pensamos que tentación son vicios, ¿verdad? Que sí, que eso también puede ser, eso es tentación, amén. Pero hay muchas otras cosas más que podemos, que también son tentación, que somos impulsados a hacer, amén. Pero muchas veces no lo tomamos en cuenta, amén. Medita en tu interior, busca al Señor, dile: Señor, muéstrame lo que hay en mi corazón. Padre, quita todo aquello, revélame, porque quiero ser liberada, quiero vencer, quiero confrontar esas tentaciones que me llevan a pecar, que me llevan a caer. Amén. Dile al Señor: Señor, muéstrame lo que tú tienes para mí y ayúdame a levantarme y a tener esa comunión íntima contigo para poder conocer los planes y los propósitos que tú tienes con mi vida en estos tiempos. Amén. ¿Y cómo podemos vencer esa tentación? Vemos en Juan 19:30 cuando Jesús dijo: consumado es. Eso quiere decir que la obra en la cruz fue completa. Esto es más bien como un grito de guerra, ¿verdad?, que hizo Jesús en sus últimos suspiros. Y ese grito de guerra nos dio la victoria a ti y a mí. En la cruz del Calvario Dios ganó la victoria contra el enemigo, y eso nos da a nosotros autoridad como sus hijos, como sus hijas. Y dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo. Los hijos del Señor, los nacidos de nuevo, amén, tenemos esa mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, nada ni nadie nos va a poder venir a seducir, nada nos va a poder venir a quitar del camino que Dios tiene para nosotros. Amén.